Hola, soy José Ramón Arbaez Hernández, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral, y en esta ocasión compartiré con ustedes algunas reflexiones sobre el tema ¿qué es una constitución?, la constitución material y la constitución como un proceso. Bueno, lo primero que hay que decir es que el concepto de constitución es un concepto moderno. Si bien es cierto existían algunas otras ideas similares anteriormente, como es el caso de la politeia en el contexto griego, que habla sobre la reunión de algunas polis y que tienen una conformación jurídica determinada, en realidad refiere a otros procesos. El otro concepto similar pues es el de res publica, que da como resultado república, y que tiene que ver más bien con una situación patrimonial y sobre las cuestiones que le son comunes a una comunidad política, por ejemplo el templo, los tribunales, el foro. Entonces son conceptos que pueden de alguna manera trasladarse al concepto actual, pero que pues tienen ciertas diferencias. Y esto es porque en realidad necesitamos de algunas implementaciones a nivel teórico para poder llegar a la idea de constitución, que es lo que haremos justo en este video. Bueno, también hay que decir que existía la palabra constitución, de hecho Polibio y el propio Cicerón la citan en sus escritos, pero más bien se refiere a esta figura del derecho romano que tiene que ver con vamos a decir así, los estatutos de una asociación o de una sociedad, y eventualmente también puede hacer referencia a la conformación política de una comunidad determinada. El derecho antiguo, el derecho medieval, tiene este concepto referido justo a eso, a corporaciones y a sus estatutos y forma de gobierno. Y por lo tanto, pues en la antigüedad hay una pluralidad, hay muchas constituciones. Ese creo que puede ser un buen eje de análisis, porque ahora solo hay una sola constitución. Bueno, lo que continuaríamos esbozando es un poco estos antecedentes teóricos que son necesarios para que exista el concepto, la idea de constitución. Bueno, el primer antecedente me parece lo esboza Jean Bodin. Si bien es cierto, Bodin se apoya de teorías previas a él, puede ser las mismas esbozadas de manera periférica por el Aquinate, o quizá las propias de la escuela de los Chitramontani en Italia. Bueno, él es quien la condensa mejor en sus 6 libros sobre la República, y él habla de esta cuestión que él denomina soberanía, y que para él es necesaria dentro de la idea de república contemporánea o moderna. Él refiere a este concepto como la necesidad de todo cuerpo político de aislarse de otras comunidades y de generar vamos a decir, un estatuto entrópico por el cual se genere un monopolio del ejercicio del poder y un monopolio en la producción del derecho. Históricamente esto coincide con el nacimiento de las monarquías absolutistas, es decir, es cuando el monarca empieza a concentrar una serie de funciones que anteriormente estaban balanceadas en distintas pues, corporaciones, autoridades, y esta concentración va incluso a generarle mucha problemática al monarca, ¿no? Pensemos que, bueno, también este es el momento en el que empiezan a nacer ciertos nacionalismos, por decirlo así. Pensemos en el ejemplo típico de Alfonso X el Sabio, quien empieza a vernaculizar el derecho que estaba escrito en latín va a pasar a las lenguas propias de cada una de estas naciones, y va a empezar a decirse que se tiene que construir un derecho propio. Este proceso va a tardar siglos, no va a ser inmediato, pero justo cuando Bodin escribe, él ya está leyendo una realidad que es una constante en Europa, y esta constante pues habla de este monarca que concentra todas esas funciones de gobierno y jurídicas, y entonces
va a ser muy importante que eso se manifieste en una, vamos a decir, una fuerza de cohesión que él denomina soberanía. Para el caso de muchas monarquías que después sufrieron, como esbozado, algunos de estos problemas de deterioro social y que fueron suplidas por otras formas de gobierno, bueno, pues se decía, muerto el rey, viva el rey, porque el soberano, la palabra soberanía viene de soberano, ya ha dejado vacante el gobierno, pero esa fuerza de cohesión sigue presente y sigue pululando. Así es que esta fuerza de concentración del poder tiene que llegar a un nuevo actor político. Y Baudin propone de alguna manera que ese actor político sea el pueblo. De ahí que soberanía no venga sola y se hable de soberanía popular. Pero como ustedes podrán entender, la idea de pueblo pues es una idea hasta la fecha totalmente desdibujada y abstracta. Es por ello que tenemos que empezar a ver a otros teóricos que empiecen a hablar del principio de representación, es decir, como la sociedad es vasta y no puede gobernarse a sí misma, pues es necesario que nombre algunos representantes que lleguen a decir qué es lo que la sociedad a través de la voluntad general manifieste. Y bueno, quizá el más relevante de esos autores pues sea Juan Jacobo Rousseau, que va a manifestar a través de su idea del contrato social pues un concepto bastante exitoso que habla justamente de esta idea de un contrato de mandato por el cual el pueblo delega en ciertos representantes una suerte de poder. Ese poder los posibilita, los faculta para ejercer el gobierno en nombre de ese pueblo. Esto yo lo llamaría también, de alguna manera, es como se llama la invención del derecho público, porque todas estas categorías de las que hemos estado hablando son de alguna manera robadas a la jusprivatística. Contrato, representación, mandato, voluntad. Entonces, todas estas cuestiones son trasladadas del derecho privado a un nuevo derecho que se denomina derecho público. Entonces, el derecho público las toma y empieza a justificar la necesidad de una nueva forma de gobierno, que incluso denomina republicana, robando ese viejo concepto clásico. Con posterioridad, digamos, este proceso va a sumar otras tendencias y otras corrientes. Creo que la más evidente es la de la Ilustración. Hay una serie de pensadores que consideran que lo que hay que hacer es traer la luz, ilustrar a la sociedad, pero como este proceso va a tardar años, pues es necesario que ellos asuman un cierto liderazgo. Entonces está muy presente esta idea que incluso va a cuajar en el enciclopedismo, y esto es muy importante porque para lo que vamos a explicar, porque la Constitución va después a constituirse en una especie de enciclopedia, de libro, ¿no? Y entonces ese libro debía de contener todo el saber hasta ese momento y que de alguna manera sirviera como una especie de vehículo para ilustrar a la sociedad. El otro factor, me parece, es la clase burguesa. Los burgueses habían siempre querido intervenir en los gobiernos, pero no lo podían porque no tenían la nobleza, no tenían la sangre necesaria. Entonces ellos van a jugar un factor importante, surge el dinero, surge la moneda, ellos empiezan a acaparar capital, y esto produce de alguna manera un nuevo poder que se puede enfrentar al poder real y de la nobleza. Esto llega a cuajarse en una revolución, y entonces ahí vamos viendo otro elemento interesante que incluso habría y valdría la pena poner. Ilustración, y el otro es la burguesía. Bueno, entonces ya tenemos los elementos que van a coincidir después en una idea de constitución.
¿Por qué? Pues porque al final si tú quieres crear una comunidad política diferente, distinta, entonces lo que haces es decir que tú eres soberano, que nadie más, no hay ningún poder por sobre de ti y tú puedes ejercer esa monopolización. Se pasa de un pluralismo a un monoteísmo jurídico y es un libro el cual va a contener todo lo que sea necesario para la vida pública, para la vida política, y ese libro es el que va a dar esos parámetros en términos de ilustración y en términos de burguesía, es decir, concediéndole a los burgueses un espacio para que puedan ejercer de manera libertaria y libre sus derechos, sobre todo de comercio. Esa es la razón por la cual las primeras cartas de derechos pues ponen a la propiedad privada en uno de los principales lugares. Me parece que el otro elemento que hay que destacar es el de la codificación. A la par empieza un proceso también ilustrado de decir que hay que poner a todo el derecho en libros. Aquí podemos ya citar incluso a un autor, Jeremy Bentham. Y todo esto es un proceso, un proyecto, un programa moderno que habla de civilización, de progreso, que habla de poner incluso a la razón por encima de todo, y basta ver el frontispicio de la Declaración de Derechos del Hombre para darse cuenta de esto, donde arriba está justamente el ojo de la ley que ha sustituido al ojo de Dios, y ahora viene una nueva religión que va a condensarse en un libro llamado Constitución. De ahí la idea, me parece a mí, incluso mítica, de que la Constitución trae el poder, la Constitución crea al Estado. Y este es otro elemento, el Estado moderno, que solo es posible a partir de estos elementos. Bueno, la otra cosa que hay que decir es que en este traslado del derecho privado al derecho público, bueno, pues quedan muchas cosas de lado. Por ejemplo, en el derecho privado es claro que existe una cláusula penal, puede haber resarcimiento, indemnización, cuando se incumplen con las condiciones del contrato. En el derecho público esto no lo hay, o si lo hay es muy recientemente, hasta el siglo XXI, cuando una de las partes, es decir, los gobernantes o el Estado, puede ser digamos, responsabilizado de ciertas faltas al contrato y obligársele a indemnizar. Me parece que aquí hay un montón de cosas que se podrían analizar, que seguiremos analizando en próximos videos, porque, por ejemplo, lo que dice el nuevo constitucionalismo latinoamericano a propósito de este pluralismo que fue de alguna manera coartado por este constitucionalismo moderno, pues de alguna forma retoma los temas del origen de la Constitución. Por último, me gustaría también compartir con ustedes la idea de la Constitución material y la Constitución formal, y eso nos llevará a la idea de la Constitución como proceso. Bueno, es claro que todo esto es un proceso de formación, o sea, es decir, se va generando un libro que habla sobre una realidad. La ilustración a veces hace a menos esa realidad. Algunos teóricos hablan de la constitución material, es decir, la constitución material son los elementos, como lo podemos ver en la sal, que se ha recomendado dentro de las lecturas. La sal dice que estos factores de ese poder son los que hacen la Constitución. La palabra Constitución habla de conformación, habla de construcción, habla de una ingeniería, de un montaje. Se va armando una organización política y esa organización eventualmente llega a consolidarse en un texto. Es como una asamblea, una sociedad civil que finalmente tiene unos estatutos, pero la operación esa existe en una realidad, en un contexto. Ya después si se formaliza es otro asunto. Esto se fue olvidando con el tiempo, se fue olvidando que debe haber conductos, que debe haber pasajes, modos de comunicación entre esa realidad constitucional, que incluso algunos se atreven a decirle costumbre constitucional, o en el caso de Heberle, Peter Heberle, uno de los constitucionalistas contemporáneos más notos, pues habla de cultura constitucional. Lo vamos a anotar acá porque creo que es importante. Bueno, entonces, cuando hablamos de cultura, ¿no? Cuando hablamos entonces de constitución en estos términos,
me parece que es importante destacar que la ciencia o el saber constitucional contemporáneo ha hecho a menos esta parte, o sea, es decir, dónde está esa constitución material, cómo podemos interpretarla, cómo podemos leerla, cómo podemos trasladarla en una suerte de reforma constitucional. Creo que esos son temas que también tendremos que tratar en otro video, pero que son muy importantes. Por último, si uno se sitúa en este problema, puede ver que en realidad la Constitución no es un documento, como dice el propio Heberle, sino es un proceso. Ahí también hay autores muy célebres como Esteves Araujo, quien habla eso, de la Constitución como el inicio de una demanda social que finalmente va a terminar cuajando en un enunciado normativo. Pero también podemos jugar con las palabras, es decir, también lo que está en la Constitución escrita eventualmente puede judicializarse, puede volverse un proceso y puede ser materia de un conflicto de intereses que tiene que ser resuelto por un juez. Entonces, en ese sentido, la Constitución o lo constitucional no debe verse solo como el documento, como el texto. Esto hasta cierto punto es fetichista. O sea, pensar que esto resuelve taumatúrgicamente todo. Me parece que debe verse como un proceso. Ya hay un problema metodológico aquí. La Constitución no solo es tinta y papel, como dijo Lassalle, es además la interpretación que otros actores de la propia Constitución hacen de ella. En principio, pues el juez. Es decir, estaríamos incompletos, no conoceríamos la Constitución si solo conocemos el texto, porque habría que conocer también lo que se dice de ese texto por autoridades que están, vamos a decir, debidamente legitimadas para decir o interpretar ese texto. Entonces, la Constitución no solo es un objeto, como resumen, la Constitución es un proceso, hay una parte de Constitución material y hay una forma llamada Constitución. Y este proceso, una idea, un concepto que se fue aquilatando a través del tiempo y que hoy más que nunca está siendo cuestionado de alguna manera, está siendo llamado a una renovación. Bueno, pues yo soy José Ramón Narváez Hernández y espero verlos pronto en el siguiente video. Gracias.